Pues que no hay ningún programa de bienestar que se quede sin presupuesto. O sea, que la gente sepa si escuchan de que va a haber reducción del presupuesto de los programas de bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. Así, categórico. Pero no solo eso, que sepan que van a tener más presupuesto los programas de bienestar en el 2023, o en lo que resta de este año, y en el 2023 y en el 24. Por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, y que el presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población y en especial a los pobres. Y les puedo poner un ejemplo. Los adultos mayores que reciben pensión, porque hice un compromiso hace un poco más de un año en Guelatao, el día 21 de marzo del 2020, de que iban a ir aumentando las pensiones. Hice el compromiso de que se iba a empezar a entregar el apoyo a partir de los 65 años, número uno. Y número dos, que iban a ir aumentando las pensiones hasta llegar en el 24 al doble de cómo iniciamos. De modo que para el año próximo viene un incremento a las pensiones, y en el 24, desde el primer trimestre del 24, ya van a estar las pensiones al doble para adultos mayores. En el caso de niñas, niños con discapacidad que tienen pensión, es muy importante que se sepa que no solo va a aumentar la pensión, sino que ya se están logrando acuerdos, se están logrando acuerdos con gobiernos estatales, porque ahora la pensión para discapacidad llega hasta los 29 años. Todos los discapacitados del país hasta 29 años tienen su pensión. Antes también, les comento, les informo, porque esto lo hago por convicción, por humanismo, pero también lo hago porque sé que lo que estoy expresando les molesta a los conservadores.
Y como me preguntas sobre esto, pues aprovecho para marcar diferencias. Entonces, en el caso de los discapacitados, decía yo y repito que hay un acuerdo con algunos gobiernos estatales, porque no todos han aceptado. Yo espero que acepten la mayoría, pero ya más de la mitad ya aceptaron de que de 29 a 64 personas que tienen discapacidad están cubiertas hasta los 29 años. Eso es, vamos a decir, a todos. Pero faltaba de 29 a 64, porque ya a partir de los 64 ya está la pensión de adulto mayor. Entonces, ya en más de la mitad de los estados ya se logró que también tengan pensión discapacitados de 29 a 64. Es decir, ya hay estados en donde la pensión para discapacidad es universal, es a todos. ¿Cómo resolvimos el financiamiento de 29 a 64? Fue 50% presupuesto estatal y 50% de presupuesto federal adicional. O sea, nosotros nos encargamos 100% hasta 29 y de 29 a 64 nos dividimos 50% gobiernos estatales, 50% gobierno federal. Entonces, todos los programas van a tener aumentos. Cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana, es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios. Ayer lo vimos, tenían como 90 fideicomisos los de CONACYT, y todo ese dinero del pueblo iba a las grandes empresas. El presupuesto que debe de destinarse de manera preferente a los más necesitados se le entregaba a las grandes empresas. Son realmente ventajosos, abusivos. Por eso es su coraje, porque el gobierno estaba secuestrado, era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces ya no se permite eso, a robar a otra parte. Y lo mismo, pues ya lo hemos hablado, porque no era nada más el grupo de oligarcas o el grupo compacto que se creó cuando Salinas, sobre todo, llevó a cabo la venta, entrega de los bienes de la nación a particulares, que fue la piñata, que se quedaron con los bancos, se quedaron con las empresas y todos sus allegados, porque quería crear, así se expresó en ese entonces, un grupo compacto
una nueva oligarquía para eternizarse en el poder. Nada más que no le salieron las cosas, hicieron mucho daño, porque esa política la continuó Zedillo y se habló de que venía el cambio y la continuó Fox y la continuó Calderón y la continuó Peña Nieto, pero ya son otros tiempos. Entonces, si envió un proyecto a Hacienda, a la Cámara de Diputados, en donde supuestamente no hay presupuesto para los programas sociales, pues eso no tiene nada que ver con la realidad. No va a faltar presupuesto para los programas de bienestar y no va a faltar presupuesto para el desarrollo del país, no va a faltar. Donde a lo mejor se va a reducir, aunque no va a faltar, es en los gastos de operación del gobierno, porque antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Todo el presupuesto se lo gastaba el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado, no se liberaban fondos para el pueblo, pues por eso no había la pensión a adultos mayores, ni habían las becas, ni el Sembrando Vida, ni lo que estamos haciendo ahora de que se garantice el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. No alcanzaba. Todo era entregar concesiones, privatizar todo, hasta los reclusorios, y pagar a los particulares. Ahora estamos rescatando el ISSSTE. Es de veras increíble. Lo dejaron como otras instituciones, como un cascarón, todo subrogado, todo lo contratan. O sea, un hospital del ISSSTE no tiene laboratorio propio. Los laboratorios del ISSSTE son contratados a particulares. Pero así todos los servicios, hasta las ambulancias. Y detrás de todos esos negocios están funcionarios del antiguo régimen. Y el servicio de lo peor. Entonces, así como estamos levantando el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, estamos también iniciando la recuperación del ISSSTE. Podríamos decir que es volver a que el ISSSTE sea público. Es lo que hicieron con el seguro y lo de ABC, que las guarderías las privatizaron y por eso esa
triste desgracia, porque eso era lo que prevalecía, o sea, contratar todo. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo lo público. Pues no era ese el propósito, ¿eh? El propósito era poner por encima lo privado. Les hablaba yo lo de las comunicaciones. El presidente no puede autorizar de que haya internet público para la población en general. Tiene que ser el IFETEL, que es autónomo. Y resulta que el IFETEL es independiente del presidente y del pueblo, lo aclaro, no de los que tienen el negocio de las comunicaciones. Pero eso mismo fue lo que hicieron en el sector energético. O sea, Pemex y la Comisión Federal no tienen facultades para actuar. Dependen de los organismos que crearon, que son los que dan permiso y además ni siquiera les dan trato igualitario, porque los organismos, algunos, por ejemplo el de la competencia, le da trato preferencial a las empresas particulares, extranjeras, como Iberdrola. Modificaron la Constitución, las leyes, y tienen jueces para defenderlos a ellos. Crearon un andamiaje paralelo para proteger a las empresas privadas, particulares, y someter o desaparecer el sector público. Entonces, estamos buscando recuperar lo público, ponerlo por delante, porque el interés personal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés público. Pero le tocará en su gobierno ver todo esto, porque el caso también de los salarios es lo mismo, ¿no, presidente? O sea, la CNDH gana más que usted, por ejemplo. O sea, no sé si sería congruente que en su mismo gobierno, quienes saben que ganan más que el presidente de la República, pues por pura congruencia, no sé si incluso legalmente se pueda renunciar a ese excedente. En su gobierno le tocará ver todos estos cambios que pretende, el mismo rescate del ISSSTE, lo que finalmente obstaculiza el buen desarrollo de la administración pública. ¿Me dices de los salarios? De los salarios, por ejemplo, dijo que se iba a presentar una iniciativa o algo para que se haga ley, que se respete esto, que la enmienda que se hizo de que nadie gane más de los servidores públicos que el presidente. Sí, y lo voy a hacer, nada más que es un proceso. ¿Y a usted le tocará ver? Sí, imagínense, es un proceso de transformación, de cambio, entonces hay muchas resistencias, muchas, no solo en el Poder Legislativo, que se ponen en huelga y no quieren aprobar nada, no ayudan en nada,
también en el Poder Judicial. Pero no solo es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, es también el Ejecutivo. Imagínense lo que fueron 36 años de imposición de una política en donde se privilegiaba lo particular, el interés personal, las empresas, los bancos. Cambiar esa mentalidad. Se avanza arriba, pero abajo hay obstáculos y si pueden, bloquean decisiones. Nada más que yo soy muy perseverante y no me doy por vencido. O sea, como los amparos, ¿no? A ver, vamos a ampararnos para que no se haga el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues lo vamos a hacer. Que Claudio, ¿no?, invita abogados, ¿no?, distinguidísimos, ¿no?, finísimas personas, como este abogado Cosío, que no voy a dejar de mencionar, que cuando precisamente se presentó la resolución en la Corte para castigar a los responsables de el incendio en la guardería ABC, él, como es conservador, propuesto por Fox y Calderón, votó en contra, es decir, de que no se castigara a los responsables. Y se dan baños de pureza. Sí. Son los que dicen la ley es la ley. ¿Podría adelgazar su...? Y queriéndonos parar. Y con el Tren Maya, lo mismo. Ya ahí vamos. Ya se les ganaron los amparos legalmente, porque pues tenemos la razón, no se amparó ni un solo propietario, fueron grupos financiados por estas organizaciones, incluso por el gobierno de Estados Unidos, que lo voy a seguir diciendo, porque con todo respeto, en Estados Unidos apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, pero no, sin querer generalizar, hay quienes tienen un propósito político, como es el grupo de Claudio X González, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para oponerse a la transformación que nosotros estamos llevando a cabo. Como hoy es miércoles de quién es quién en las mentiras, ayer vi, pero para que tengamos una idea de la mentalidad conservadora de estos personajes, me gustaría que expusieras un un Twitter de Claudio X González sobre el Estado de México, porque van a haber elecciones en el Estado de México. A lo mejor no se sabe y aquí aprovechamos para informarlo. Entonces, pues es el estado más poblado
del país, pero con mucho. Y los conservadores están preocupados porque pues no llegan a un acuerdo. Y ya va a ser más difícil hacia adelante porque tienen muchos candidatos hacia adelante para la presidencia. La señora Lili Telles, Cuadri, Chumel, sí, muchos. Sí, desde luego, Ricardo Anaya, o sea, muchos que están planteando. Entonces, ¿cómo le van a hacer ahí, no? O sea, no les va a resultar tan fácil, pero ya en el Estado de México están, por lo que vi del Twitter de Claudio X González, están muy preocupados. Pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando, ¿no?, unirse, sino los términos, cómo se expresa. Es uno donde habla de la plaza. Eso sí. Miren cómo catalogan a una entidad federativa con todo su pueblo. Ir separados. Te gané, Elizabeth, ¿eh? Bueno. Ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza. No, yo no digo, pero digo, el Estado de México es un gran estado, una gran entidad federativa. De ahí surgieron otros estados. Tiene un estado con muchísima historia. Además, no se esté pensando que solo es la zona conurbada a la Ciudad de México. No, tiene zonas en donde hay muchísimos recursos naturales, de muchas culturas. Es un pueblo muy trabajador. Ahora, si ustedes van a los límites del Estado de México con Michoacán, por ejemplo, van a ver cómo están las milpas. Gente que se dedica a producir mucho en el campo, pero también muchísima actividad empresarial. Es un gran estado. Para decir que es una plaza, pero bueno, es comentar de que nosotros vamos a continuar limpiando, y yo creo que
la gente va a optar porque se continúe con la transformación. De todas maneras, con los 2 años que nos faltan, se van a hacer muchas cosas. Yo creo que se va a hacer lo mismo, si no es que más, en lo que falta de lo que ya hemos hecho. Porque estamos avanzando mucho. Ayer tuve una reunión para resolver, en definitiva, lo del Internet, para que haya señal en todo el país. Y me voy a apoyar, nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas. Voy a hablar con ellos, así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el país. ¿Saben ustedes que tienen energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad? 99.4% de la población. Creo que faltan como 1 millón y se está buscando la forma. 99.4% de la población tiene servicio eléctrico. Esto se hizo a partir de la nacionalización de la industria eléctrica. Porque se puso como objetivo que no se quedaran los pueblos sin energía eléctrica. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora con los trabajadores. Vamos a incluir a los trabajadores actuales y si se puede también. Sí, si se puede también. Pero me voy a reunir en 6 regiones del país con los trabajadores, porque necesitamos utilizar la infraestructura, la fibra óptica, todas las líneas de transmisión para colocar los equipos, ¿sí? Tener toda la red y luego lo que llaman la última milla, y se va a garantizar la telefonía celular, porque es increíble, ni siquiera se puede hablar por teléfono, solo en las ciudades, o sea, ni la telefonía móvil, mucho menos el Internet. Entonces, voy a hacer ese recorrido, me voy a reunir con todos, ya tenemos el plan, tenemos los fondos, tenemos los recursos, estamos pensando en una inversión de alrededor de 30,000 millones de pesos para montar toda la estructura y que se tenga el Internet en todos lados. Entonces, por eso digo de que vamos a seguir avanzando, porque esto lo vamos a hacer de ahora. Antier empezamos ya se venía trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones en el gobierno pasado, les dieron crédito de la banca de desarrollo, pero no pudieron. Entonces tuvimos nosotros que entrar porque iba a ser un desastre. Ellos avanzaron en un 70% en la instalación de la red
general, no la última milla. Pero pues es un avance. Entonces, a partir de ahí, vamos a ampliarla y una empresa de la Comisión Federal de Electricidad se va a hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla, y vamos a utilizar los bancos del bienestar para la entrega de las tarjetas, porque la empresa no va a tener fines de lucro. Lo que queremos es que la gente de las comunidades más apartadas, sobre todo los estudiantes, puedan utilizar el Internet. Es un servicio como el de la luz y es una revolución el que puedan tener comunicación, acceso al Internet. Ahora no hay. Entonces, no va a dejar de existir la empresa privada, las empresas privadas, pero tenemos que garantizar que los que no tienen acceso, porque no les resulta rentable lo que pasaba cuando se electrificó el país. ¿Por qué tomó la decisión el presidente López Mateos de nacionalizar la industria eléctrica? Porque el mismo Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, les dijo a los dueños de las plantas eléctricas: ustedes nunca van a ir a electrificar un pueblo apartado porque no lo van a considerar como negocio. Imagínense si lo hiciera una empresa privada, ¿quién paga los postes? ¿Quién paga la línea de transmisión? ¿Quién paga el cableado? ¿Quién paga los equipos? ¿De dónde saca la gente para eso? Pues eso lo tiene que hacer el Estado. Entonces, por eso hemos tomado esa decisión. Voy este fin de semana a Nuevo León y a La Laguna. El próximo fin de semana vamos a estar en Baja California, en Sonora, y a finales del mes, el último fin de semana, voy a hacer esta gira por todo el país para hablar con los trabajadores, porque ellos están organizados y son los que se suben a las torres y saben, y hay 300,000 torres en todo el país, ya hay una infraestructura. Por eso hay que cuidar lo público.